Té la paraula el doctor Claudio Miraso Santos per llegir el seu discurs d'ingrés. Excelentíssim senyor president, magnífic rector, digníssimes autoritats, molt il·lustres senyores y señores acadèmics, amigues y amics. Me gustaría disponer de más tiempo para expresar mi más profundo agradecimiento a las muchas personas que han hecho posible que hoy esté aquí, pero la situación actual requiere brevedad. Por lo que he incluido una versión más extensa de estos agradecimientos en el libro que encontraréis a la salida, donde además he incluido una versión más detallada del cual hablaré en un momento. Sean mis palabras las primeras palabras de agradecimiento para la Real Academia de Medicina, para esta ilustre casa, mi casa, para las autoridades de nuestra comunidad y de nuestra universidad que me honran por su presencia, y para todos vosotros, amigos y amigas, que habéis decidido acompañarme en esta tarde tan especial. Gracias a todos los académicos numerarios por vuestro apoyo, en particular los doctores Javier Cortés, Félix Grases y Sebastián Crespí, que han tenido la insensatez de proponerme para el ingreso en tan prestigiosa institución. Gracias, sinceramente, muchas gracias. Estoy aquí con la ilusión de ocupar una plaza de nueva creación, de las denominadas ciencias afines a la medicina, y que están destinadas a doctoras y doctores de ciencia, veterinaria, biología, farmacia, entre otras disciplinas. Una plaza similar a la que ocupó el difunto académico Dr. Josep Miró Nicolau, informático, físico, profesor universitario e investigador y compañero en la Universidad de las Islas Baleares. El doctor Miró y yo compartimos la pasión por las redes neuronales y la inteligencia artificial, y será, en caso de ser confirmado, un honor y un orgullo para mí continuar el camino que él inició en esta Real Academia, institución científica que tanto prestigio tiene y que es la más antigua de Mallorca, con orígenes que se remontan al siglo XVIII. Quiero continuar agradeciendo a mi familia, empezando por mi padre, Armando, que ya no está con nosotros, pero estaría feliz y orgulloso de verme aquí, y a mi madre Zulema, que me acompaña. Ellos me brindaron todas las posibilidades, me dieron todo lo que estaba a su alcance para que pudiera labrar mi propio camino, sin pedir nada a cambio. Su continuo apoyo ha sido clave para los logros que he obtenido. No tengo palabras para agradecer todo lo que me han dado. A mi hermana Silvia y su marido Hugo, que han estado siempre a mi lado, en los buenos y no tan buenos momentos, sobre todo en los primeros años en que mi esposa y yo dejamos Argentina para venir a Mallorca. A mi querida familia, gracias de verdad. El pasado mes de septiembre se han cumplido 30 años desde que llegué por primera vez a la UIB como un joven contratado postdoctoral. Gracias Maxi San Miguel, Raúl Toral y Pera Colegio, grandes investigadores y amigos con quienes tuve mis primeras colaboraciones y publicaciones científicas. Ha sido un placer aprender de vosotros. También a Emilio Hernández García, Ingo Fischer, Miguel Cornelles y muchos otros. Con Ingo, brillante científico y mejor amigo, he tenido algunas de mis mejores publicaciones científicas y no me he cansado de aprender de él. Gracias Ingo por tu sabiduría y amistad. Gracias también a todos los miembros del FISC por haberme hecho mejor científico de lo que soy. También me acuerdo en este momento de antiguos amigos con los que he disfrutado de la ciencia, de aquellos de quienes he aprendido lo poco que sé de neurociencia, sobre todo Santiago Canal, con quien comparto estudiante de doctorado y disfruto de largas charlas y cenas. También me acuerdo de algunos amigos de la UIB que, aunque con algunos no trabaje directamente, comparto grandes momentos. Recuerdo con mucho cariño hoy a Walter Furlan, catedrático de óptica de la Universidad de Valencia y amigo inseparable desde que empezamos la carrera de física juntos en Argentina, allá por el turbulento año 1978. Gracias Walter por todos estos años de amistad. A todas mis amigas y amigos de Mallorca, que aunque no los nombres, saben perfectamente quiénes son. Perdón, sí me permitiré nombrar a uno. Gracias Javier Cortés, amigo y hermano mayor, por tu sabiduría y enseñanzas más allá del golf. Sé que me he extendido más de la cuenta, pero no puedo acabar sin dejar de agradecer infinitamente a las dos personas más importantes de mi vida. Mi esposa Alejandra, compañera inseparable, paciente como nadie y consejera como pocos. No tengo palabras para expresar lo agradecido que estoy que me hayas elegido como compañero en tu viaje de vida. Sin vos jamás sería lo que soy y con vos me siento más de lo que soy. Te quiero. Y a nuestro hijo Nicolás, quien nos ha dado la vida. El mejor hijo que unos padres pueden desear, inteligente, compañero, cariñoso y sobre todo buena persona. Me siento orgulloso de ti, Nico. Y estoy convencido que te espera un gran futuro. Ojalá tengas salud para poder verlo. Te quiero.
Aquí se acaban mis agradecimientos y empieza la historia que os quiero contar, que contiene un poco de física, otro poco de matemáticas, algo de neurociencia y una pizca de inteligencia artificial. Espero que no se os haga larga y aburrida, pero si lo es, que pase lo más rápido posible. Vamos a ella. Quiero comenzar esta ponencia con una pregunta. ¿Es posible emular el funcionamiento del cerebro? Este ha sido y aún es uno de los grandes sueños de la neurociencia. Comprender e imitar su funcionamiento o simular la complejidad de la mente humana han sido objeto de amplios debates científicos y morales. Hay infinidad de preguntas sobre qué nos puede deparar el futuro. ¿Llegará un día en que los ordenadores o máquinas equivalentes puedan pensar como un ser humano? ¿O incluso podrán sobrepasar nuestra capacidad de razonamiento? ¿Seguirán unas reglas sobreimpuestas o desarrollarán su propia capacidad de inferir nuevos significados? ¿Será posible digitalizar y almacenar externamente la información contenida en un cerebro? La mayoría de la comunidad científica creemos, a día de hoy, que la respuesta a todas estas preguntas es afirmativa. En principio, cualquier algoritmo, entendido como una secuencia de pasos implementados en un lenguaje de programación específico que intenta encontrar una solución a un determinado problema, puede ser simulado usando un sustrato diferente al biológico, como por ejemplo en un ordenador tradicional. Pero los retos que conlleva emular el cerebro en todo su detalle son enormes a nivel tecnológico. El avance de las técnicas experimentales nos permite una mayor y mejor comprensión de los mecanismos fisiológicos que rigen el funcionamiento de las neuronas y los circuitos cerebrales. Estos avances han ido en paralelo con el desarrollo de teorías y modelos físico-matemáticos, dando pie al desarrollo de un campo al que llamamos neurociencia computacional. El cerebro es un sistema extremadamente complejo, quizás el más complejo que conozcamos. Su complejidad es tal que solo la aparición y posterior desarrollo de los ordenadores y las simulaciones numéricas han permitido abordar en parte el estudio de este sistema, al menos desde un punto de vista teórico. Su complejidad viene determinada por lo menos por tres factores, que lo conforman más de 100.000 millones de neuronas, que intercambian información a través de una intrincada red de unos 500 billones de contactos, que hace uso de un código de comunicación entre grupos neuronales que utiliza las distintas frecuencias de disparo de las células que los componen, y que posee una gran heterogeneidad y plasticidad en los elementos de comunicación. Todos estos factores confieren al cerebro una extraordinaria capacidad computacional y de procesamiento, muy superior, en muchos casos, a la de cualquier ordenador conocido. En la actualidad somos conscientes de que es imposible abordar el estudio del cerebro desde una perspectiva única, haciéndose imprescindible una visión interdisciplinar. Así, la colaboración entre médicos, físicos, matemáticos, informáticos, ingenieros, psicólogos, entre otros, está permitiendo interesantes avances. Proyectos internacionales como el europeo Human Brain Project promete dejarnos información sobre la estructura cerebral con una precisión sin precedentes. Sin embargo, no dejará de ser una foto fija del cerebro, por lo que, si queremos entender las funciones y disfunciones cerebrales, será necesario investigar sobre los estados dinámicos, tanto de las células como de sus conexiones. Y allí, el modelado físico-matemático promete jugar un papel fundamental. De hecho, el progreso que estamos alcanzando en el entendimiento del cerebro se hace a través tanto de refinados experimentos de laboratorio como desarrollos teóricos importantes. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de desarrollos teóricos? A una formulación dinámica del cerebro, es decir, que lo describa cuando está en funcionamiento. Modelos físico-matemáticos, análisis teóricos y simulaciones numéricas que nos ayuden a comprender los principios que rigen el desarrollo, la estructura, el procesamiento de la información, la fisiología y sus capacidades cognitivas. ¿Y para qué querríamos formalizar una descripción matemática de algo tan complejo como el cerebro cuando disponemos de excelentes experimentos de laboratorio? Hay varios motivos que lo justifican. Primero, los modelos son importantes, ya que muchas de las preguntas más interesantes están asociadas a mecanismos y procesos neuronales que muchas veces no podemos observar de forma directa. Y aun cuando podemos hacerlo, colocando por ejemplo electrodos para medir la actividad cerebral, la respuesta será incompleta. No importa cuántos electrodos coloquemos, siempre será una cantidad ínfima respecto al enorme número de neuronas. Los modelos matemáticos nos permiten completar aquellos espacios que no podemos medir. Esperamos que un buen modelo matemático nos abra el camino a entender mejor algunos comportamientos y nos ayude a revelar los procesos subyacentes que generan la actividad cerebral. Sus hallazgos serían útiles, además, para guiar experimento y disminuir el número de ensayos en animales. Finalmente, y no menos importante, en la actualidad nadamos en un inmenso océano de datos, pero con muy pocas teorías para darles sentido.
Es muy probable que el problema estribe en que las propiedades que nos interesan, que son las que vivimos en primera persona, percepción, emoción, atención, recuerdos, deseos, son propiedades emergentes, difíciles, si no imposibles de anticipar en base a una descripción más o menos estática. Necesitamos teorías dinámicas sobre el funcionamiento del cerebro y la esperanza es que la física y las matemáticas nos ayuden a formular dichas teorías. De hecho, hay una gran variedad de modelos matemáticos para estudiar la actividad cerebral. Todos ellos tienen sus fortalezas y debilidades. Algunos de los más exitosos modelan la actividad de neuronas individuales y acoplan múltiples células para simular una población neuronal o un área cerebral dada. Estos modelos son llamados mesoscópicos o de escalas intermedias. Ni mucho detalle ni el cerebro completo. Brindan una descripción cualitativa ampliamente aceptada para muchos de los procesos dinámicos observados en el cerebro. Junto a estos modelos, la teoría de redes y sus propiedades prometen grandes avances en aspectos clínicos. Por ejemplo, se ha observado en enfermedades como la esquizofrenia, la epilepsia o el Alzheimer, se producen serias alteraciones en las redes funcionales. Sin embargo, solo existen unos pocos estudios que combinen la teoría de redes complejas con la dinámica de poblaciones neuronales. Una sinergia que sin duda llevará a grandes avances en la predicción de muchas de las enfermedades neurodegenerativas. En los modelos mesoscópicos, las variables matemáticas relevantes son el potencial de membrana de la neurona, íntimamente relacionado con los disparos neuronales, y las corrientes iónicas. Las ecuaciones que describen cómo evolucionan temporalmente estas variables suelen resolverse en ordenador, y sus soluciones analizadas a posteriori con herramientas matemáticas que nos ayudan a entender mejor los resultados y nos permiten comparar, al menos cualitativamente, con datos experimentales. Dos ingredientes son esenciales en este modelo: las neuronas y sus conexiones. Las neuronas, como las células del corazón, tienen la particularidad de hablarse entre sí a través de pulsos eléctricos, también llamados disparos neuronales. La principal función de la neurona es la recepción, generación y transmisión de información en forma de pulsos eléctricos. Como si de una batería se tratase, tienen un polo positivo y uno negativo. El voltaje, o potencial de membrana, como se llama más comúnmente, en el interior de una neurona que se encuentra en un estado de reposo, es decir, que no genera disparos, es de unos menos 70 milivoltios respecto al exterior. Pero esta batería es algo distinta de aquella que nos son más familiares. No transporta electrones, sino iones, átomos que han perdido o ganado uno o más electrones. Entre los iones más comunes que participan en la actividad neuronal destacan el sodio, el potasio, el cloro y el calcio. Fue Louis Lapiquet, fisiólogo francés, uno de los primeros en abordar estudios sobre la excitabilidad neuronal en 1907. Describió matemáticamente una neurona como un circuito sencillo formado por una resistencia eléctrica y un condensador dispuestas en paralelo. Aunque pionera, esta descripción solo es válida para neuronas pasivas o en reposo, es decir, cuando no disparan. Y esto no pasa prácticamente nunca. La gran mayoría de las neuronas tienen una actividad frenética, incluso cuando dormimos. Para describir matemáticamente a la neurona activa, hubo que esperar a la llegada de dos científicos que revolucionaron el campo: Alan Hodgkin y Andrew Huxley. Trabajando juntos en 1939 y posteriormente entre 1946 y 1952, formaron una de las parejas más productivas e influyentes en la historia de la fisiología. Sus experimentos, realizados utilizando un axón gigante de calamar, proporcionaron un conocimiento fundamental sobre la excitabilidad de las células nerviosas. Su legado no es solo una comprensión de cómo el movimiento de cargas a través de los canales iónicos da lugar a los disparos neuronales, sino que también brindó un marco matemático para estudiar y analizar la dinámica de la membrana del axón. Su trabajo les valió una parte del Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1963 y sentó las bases para otros trabajos ganadores del Premio Nobel, incluidos los de Erwin Nerger y Bert Sakmann en 1991 por sus descubrimientos sobre la función de los canales iónicos simples en células, y el de Roderick McKinnon en 2003 por sus estudios sobre la estructura y el funcionamiento de los canales iónicos. La culminación de la asociación entre Hodgkin y Huxley fue la publicación de su modelo matemático del potencial de acción en 1952. No solo fue esta la primera descripción cuantitativa de la excitabilidad eléctrica en las células nerviosas, sino que también incorporó correlatos físicos que predijeron resultados recientes relacionados con las estructuras de entrada de los canales iónicos. Sigue siendo uno de los mejores ejemplos de cómo la descripción fenomenológica con modelos matemáticos puede revelar mecanismos antes de que puedan observarse experimentalmente.
Ahora bien, disponer de un modelo matemático para describir la dinámica de una neurona es extremadamente útil, pero de ninguna manera suficiente para entender el comportamiento del cerebro. El otro ingrediente indispensable lo representa la conexión entre las neuronas. De hecho, estas conexiones modifican sustancialmente el comportamiento de las neuronas, observándose respuestas muy distintas cuando están aisladas, básicamente en cultivos neuronales o rodajas preparadas en laboratorio, o cuando están actuando en red, es decir, en un tejido vivo. La responsable de este cambio de comportamiento es la sinapsis. Una sinapsis es una estructura que permite que una neurona se comunique con otras u otras neuronas. Fue Santiago Ramón y Cajal quien inicialmente propuso que las neuronas no son continuas en todo su cuerpo y aún así se comunican entre sí. Las sinapsis químicas, que representan el 95% de la sinapsis en el cerebro, son uniones biológicas a través de las cuales las señales pueden transmitirse entre neuronas y con células no neuronales o con células de los músculos o las glándulas. Son cruciales para los cálculos biológicos que subyacen a la percepción y el pensamiento. Permiten además que el sistema nervioso se conecte y controle otros sistemas del cuerpo. Sinapsis químicas las hay de dos tipos, excitadoras e inhibidoras. Las sinapsis excitadoras hacen que la célula receptora sea más activa, mientras que las inhibidoras hacen que sean menos activas. El equilibrio o balance entre excitación e inhibición es fundamental. Cuando en un experimento de laboratorio la inhibición se bloquea farmacológicamente, la actividad cortical se vuelve epiléptica y las neuronas pueden perder su selectividad a diferentes características de los estímulos sensoriales. Los defectos del desequilibrio, excitación e inhibición son también relevantes en una variedad de trastornos psiquiátricos, incluidos la esquizofrenia, el trastorno del espectro autista, el trastorno depresivo mayor y el trastorno bipolar. Otro rasgo fundamental de la sinapsis es la plasticidad, que es la capacidad que tiene para fortalecerse o debilitarse en respuesta a un aumento o disminución de su actividad. Está ampliamente aceptado que la plasticidad sináptica es fundamental en los procesos de aprendizaje y la memoria. En el año 1949, el psicólogo canadiense Donald Hebb propuso la conjetura de que, si una neurona contribuye a menudo en el disparo de otra neurona, la intensidad de la sinapsis entre ellas debería fortalecerse. Experimentos de laboratorio confirmaron posteriormente la importancia del orden temporal entre pulsos de dos neuronas. Dependiendo de cuál dispara primero, si la presináptica o la postsináptica, la sinapsis se refuerza o debilita. La inclusión de esta simetría temporal dio lugar a la plasticidad dependiente del tiempo del pulso, un proceso biológico que ajusta la intensidad de las conexiones entre neuronas en función del tiempo de entrada y salida de pulsos a una sinapsis. Con las descripciones matemáticas de las neuronas y la sinapsis, estamos en condiciones de describir, no sin ciertas limitaciones, un modelo poblacional, es decir, de un grupo considerablemente grande de neuronas y que nos permite estudiar propiedades dinámicas, tanto de áreas corticales como de estructuras subcorticales. Ciertamente, la elección de las ecuaciones que vayamos a utilizar dependerá de las áreas cerebrales que queramos representar, ya que cada área tendrá un cierto tipo de neuronas y sinapsis cuyas propiedades debemos tener en cuenta. Los modelos poblacionales han sido de gran utilidad para explicar muchos de los fenómenos que ocurren en el sistema nervioso central. Algunos de estos aspectos han sido abordados en nuestro grupo de investigación para comprender ciertos mecanismos que incluyen la percepción coherente, la existencia de una anticipación temporal en la coordinación entre las respuestas de distintas áreas cerebrales durante tareas sensorimotoras, la respuesta dinámica del circuito del hipocampo o la propagación de señales eléctricas a través de la médula espinal, entre otras. Hasta aquí hemos contado una forma de modelar matemáticamente los circuitos cerebrales o las redes cerebrales. La pregunta ahora es, ¿podríamos diseñar, siguiendo lo que hemos aprendido, redes neuronales artificiales que imiten el comportamiento del cerebro? Intentar escalar los logros alcanzados para describir un circuito o área determinada al cerebro entero y en todo su detalle es algo que está muy lejos de ser posible. Para empezar, una simulación detallada del cerebro necesitaría de una réplica casi exacta de todos sus componentes, es decir, tipos de células y sus interacciones. No cabe duda que en un cerebro como el humano existen miles de tipos de células diferentes, que junto con sus intricados patrones de conectividad hacen que resumir sus aspectos computacionales claves en simples formulaciones matemáticas parezca imposible. Pero quizás el camino que ha escogido la evolución durante decenas de miles de años no sea el que debamos seguir nosotros para tener un dispositivo, máquina, ordenador o como queramos llamarle, que pueda ser tan eficiente o incluso más que nuestro cerebro.
Ciertamente, los detalles prescindibles y la mejor escala para estudiar un sistema dependen de la cuestión a tratar o el problema a resolver. Este fue precisamente el reto que el neurofisiólogo Warren McCulloch y el lógico matemático Walter Pitts se plantearon en 1943. McCulloch y Pitts comenzaron a trabajar en un modelo de neurona que debía tener en cuenta las funciones de sus dendritas, soma y axón, y que le permitiera examinar el poder computacional de un conjunto de estas neuronas. La intuición que tuvieron fue la de realizar una aproximación clave. Cada neurona se consideraba como una simple unidad computacional que responde a la actividad recibida de neuronas similares. En su modelo, la actividad recibida a través de cada conexión sináptica se pesaba o multiplicaba por un valor que indicaba cuán conectadas estaban estas neuronas. En otras palabras, se hablaba de la conectividad o peso sináptico. La suma ponderada de toda la actividad recibida por la neurona se combinaba en el soma. Si la suma superaba un cierto valor umbral, la neurona receptora se activaba y propagaba su actividad a otras neuronas. En caso contrario, la neurona se quedaba inactiva. Este fue el primer paso hacia las llamadas redes neuronales artificiales que hoy en día están revolucionando el campo de la inteligencia artificial. Pero el esquema de McCulloch y Pitts ignoraba una de las habilidades más importantes del cerebro, su plasticidad y capacidad de aprendizaje. Fue Frank Rosenblatt, a finales de los 50, quien advirtió que los mecanismos de plasticidad del cerebro podían aplicarse a los modelos de neuronas artificiales de McCulloch y Pitts. Su propuesta fue que el peso de las conexiones entre las neuronas artificiales podía modificarse a base de que las neuronas artificiales aprendieran por sí mismas a resolver una determinada tarea. De esta forma, un conjunto de ejemplos con entradas y salidas deseadas era lo único necesario para que los pesos de las conexiones se ajustaran gradualmente y aprendieran a resolver la tarea de forma automática. El así llamado perceptrón fue el embrión de arquitecturas más complejas basadas en el aprendizaje automático y en particular en el aprendizaje profundo o deep learning. Entrenar estos sistemas fue un gran reto y sin duda la clave más importante es que hoy disponemos de muchos más datos o ejemplos con los que entrenar los pesos de las redes neuronales para diferentes tareas. Todo esto, unido al incremento en la velocidad de los ordenadores, ha hecho que el aprendizaje automático se haya convertido en una de las tecnologías más demandadas del momento. El procesamiento de imágenes, texto o lenguaje y sus aplicaciones a la medicina, la conducción automática o la traducción automática son algunas de las tareas donde las redes artificiales han conseguido producir los mejores resultados que se conocen. Pero aún faltaba un paso importante, incorporar la memoria al sistema. Y este paso lo dio John Hopfield, físico estadounidense, quien mostró en 1982 cómo el perceptrón, junto con una regla de aprendizaje biológicamente plausible y bucles de realimentación, podía capturar una de las características básicas de los humanos, la memoria. En la actualidad, estos sistemas artificiales se benefician además, como hacemos los humanos desde que nacemos, del aprendizaje por refuerzo. En este caso, una red debe aprender por prueba y error a optimizar una cierta recompensa que acumula mientras que interactúa con su entorno. Dennis Hassabis, neurocientífico y fundador de la compañía DeepMind en 2010, adquirida por Google en 2014, ha liderado recientemente la aplicación de estas técnicas a juegos como el Go, el ajedrez o videojuegos, con resultados espectaculares y superando a los mejores humanos solo con horas de entrenamiento. Las aplicaciones de la inteligencia artificial y en particular del aprendizaje automático son innumerables. Muchas de estas aplicaciones están llegando continuamente tanto a la investigación en biomedicina como a la clínica. ¿Cómo se beneficia la medicina de la inteligencia artificial? La toma de decisiones clínicas a través de la comprensión de los datos del pasado es la esencia de la medicina basada en la evidencia. A través del aprendizaje automático, la inteligencia artificial proporciona técnicas que descubren asociaciones complejas. La inteligencia artificial sobresale en tareas bien definidas, donde es capaz de demostrar eficazmente su rendimiento en relación con un médico. En general, estas tareas tienen entradas claramente definidas y una salida binaria que se valida fácilmente. Por ejemplo, para clasificar las lesiones cutáneas sospechosas, la entrada es una fotografía digital y la salida una simple clasificación binaria, benigna o maligna. La inteligencia artificial da apoyo a los médicos, no los reemplaza. Las máquinas carecen, de momento, de cualidades como la empatía y la compasión, por lo que los pacientes deben percibir que las consultas son dirigidas por humanos. Mencionaré a continuación unos pocos de las muchas aplicaciones del aprendizaje automático de las que la medicina actual puede beneficiarse.
En el año 2018, investigadores del Hospital Universitario Nacional de Seúl desarrollaron un algoritmo de inteligencia artificial para analizar radiografías de tórax y detectar el crecimiento anormal de células cancerígenas. El rendimiento del algoritmo se comparó con la capacidad de detección de varios profesionales y superó a 17 de los 18 médicos consultados. Investigadores de Google Artificial Intelligence Healthcare crearon en 2018 un algoritmo de aprendizaje que analizó diapositivas histológicas de muestras de tejido teñidas para identificar tumores de cáncer de mama metastásicos a partir de biopsias de nodos linfáticos. Probado en 2 conjuntos de datos, se demostró que el algoritmo clasifica una muestra como cancerosa o no cancerosa correctamente el 99% de las veces. Científicos de la Universidad de Stanford desarrollaron un algoritmo que puede diagnosticar hasta 14 tipos de arritmias cardíacas mejores que los cardiólogos. Estos sistemas podrían ofrecer mejores tratamientos en personas que viven, por ejemplo, en zonas rurales. En abril de 2019, la compañía DeepMind ha hecho un prototipo de producto que puede diagnosticar enfermedades oculares. El sistema puede detectar una serie de enfermedades como la retinopatía diabética, el glaucoma y la degeneración macular relacionadas con la edad, con la misma precisión que los mejores especialistas de la vista. En nuestro grupo de investigación cubrimos estudios sobre aspectos fundamentales del aprendizaje automático, así como el desarrollo de algoritmos para aplicaciones que incluyen el análisis de datos biomédicos. En particular, hemos abordado la detección de biomarcadores epilépticos, la detección automática y en tiempo real de arritmias cardíacas, lo que condujo a una patente en España y Estados Unidos, y más recientemente en la predicción de la mala evolución de pacientes con COVID-19 en las Islas Baleares. Esta historia está llegando a su fin, pero si me lo permitís, me gustaría hacer una reflexión final. Estamos viviendo un tiempo fascinante, donde los cambios que nos propone la inteligencia artificial están revolucionando y revolucionarán aún más la ciencia, la tecnología, la medicina y muchas otras áreas que afectan directamente a la sociedad. Mucha gente imagina la inteligencia artificial como un futuro dominado por máquinas y robots que realizan tareas y acciones para los seres humanos. Otros solo lo ven como un concepto abstracto que sucederá en un futuro lejano, pero en realidad la inteligencia artificial ya forma parte de nuestro día a día. La utilizamos a diario y convive con nosotros más de lo que nos damos cuenta. La ayuda que puede proporcionar a la medicina no es nada desdeñable. Se convertirá en una herramienta imprescindible, asistiendo a los médicos en la toma de decisiones. Pero seguirá siendo el médico, al menos por un buen tiempo, el que decida el tratamiento en base a las evidencias que le aporte la herramienta. Pero ¿podrá la inteligencia artificial dejar de ser solo una herramienta y llegar incluso a reemplazar a humanos cualificados? De momento ya ha demostrado ser capaz de realizar algunas tareas específicas mejor que los humanos y seguramente llegará el día en que alcance nuestra capacidad en muchas otras. Nuestro cerebro ha evolucionado siguiendo las reglas y límites impuestos por la naturaleza, como la relación entre tamaños, capacidad y recursos energéticos. La inteligencia artificial no tiene en principio estos límites y es muy probable que, más tarde que temprano, acabe superándolos. He dicho. En nom de la Corporació, l'acadèmic numerari, doctor Javier Cortés Bordoy, contestarà el discurs de l'acadèmic electe. Excelentíssim senyor president de la Real Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, excelentíssimes autoritats, molt il·lustres senyores i senyors acadèmics, senyores i senyors, amigues y amics. El médico que solo sabe medicina, ni medicina sabe. Dejó dicho el médico catalán José de Letamendi y Majarrés, que durante el periodo medio del siglo XIX fue catedrático de anatomía en la Universidad de Barcelona y de patología en la Universidad Central de Madrid. Académico, defensor del humanismo en la medicina, cultivó también la poesía, la música y la pintura. Era un hombre renacentista. Pero démosle una vuelta a la frase legado de Letamendi y ampliemos su recomendación, su casi admonición, para poder afirmar algo en lo que creo que estaremos todos de acuerdo. En el momento actual,
es necesario, diría yo que imprescindible, para la mejora de nuestra actividad en defensa y mejora de la salud de nuestra comunidad, fomentar y practicar una acción sanitaria multidisciplinar, atendida a la definición que ofrece el National Institute of Health norteamericano. En medicina, multidisciplinario debe utilizarse para describir el enfoque de la planificación del planteamiento preventivo, diagnóstico y terapéutico de una enfermedad, que incluya la participación de médicos de diferentes especialidades y de otros profesionales que son expertos en diferentes disciplinas. Esta Real Academia de Medicina de las Islas Baleares está claramente recorriendo este camino. Por ello celebramos hoy que un doctor en física, el profesor Claudio Miraso Santos, se una al cuerpo de muy ilustres académicos numerarios, doctor grupo que ya cuenta en lo que hemos venido a llamar ciencias afines a la medicina, con doctores en ciencia, veterinaria, biología y farmacia. El profesor Miraso, como él ha citado en su brillante discurso, viene a seguir la senda abierta por nuestro recordado compañero, el muy ilustre académico numerario Josep Miró i Nicolau, doctor en física, que nos dejó ahora hace 4 años. Nuestro recuerdo emocionado para él. El profesor Miraso nació en 1960 en Buenos Aires, Argentina. Se licenció en 1984 en Ciencias Físicas en la Universidad de La Plata, en donde también se doctoró con grado de sobresaliente en el 89 con una tesis doctoral titulada Contribución al estudio de las transiciones de fase orden-desorden orientacional en la aproximación de campo medio, dirigida por el profesor Vittorio Massina. Inició su trabajo en la Comisión Nacional de Energía Atómica, División Física del Sólido, en Buenos Aires. Si uno dedica 5 minutos, o 10, dada su extensión, a revisar el currículum vitae, que a partir de ahí informa sobre el quehacer profesional de quien hoy estamos celebrando su ingreso en esta Real Academia, se dará cuenta sin esfuerzo de que estamos ante un científico de muy primer nivel. Destaca un aspecto, a mi juicio, fundamental, como es la coherencia y la continuidad en las líneas de trabajo y de investigación. En el 90 se trasladó a España con un contrato postdoctoral para científicos y tecnólogos extranjeros del Ministerio de Educación y Ciencia español para trabajar en la Universidad de las Islas Baleares. En el curso 92-93 fue profesor visitante en la Universidad de Cantabria. En el periodo 94-95 fue investigador contratado en el Instituto de Estructura de la Materia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en el 95-96 tuvo un contrato postdoctoral de 6 meses en la Universidad Libre de Ámsterdam. En el 96 obtuvo la plaza de profesor titular de universidad y en 2009 logró la de catedrático en la Universidad de las Islas Baleares. Ha sido coordinador e investigador principal del proyecto europeo OCULT. Como resultado de este trabajo publicó un artículo en la revista Nature con la primera demostración experimental de la codificación de información sobre portadoras ópticas en la red metropolitana de Atenas. Desde sus inicios docentes, la base física de la neurociencia ha centrado sus esfuerzos investigadores, una área muy novedosa que ha aportado decisivas informaciones que están ayudando a entender procesos clave de conocimiento hasta ahora muy rudimentarios, como la propagación de señales eléctricas por cadenas neuronales, los efectos de los retrasos en la comunicación neuronal y las propiedades computacionales de las neuronas, problema que ahora mismo lidera su preocupación investigadora. Estos estudios en neurociencia computacional le han permitido publicar y colaborar con numerosos grupos experimentales de gran relevancia, tanto españoles como de otros países, México, Brasil, Australia, Estados Unidos. Esta trayectoria de alto nivel puede expresarse en datos concretos. 11 tesis doctorales dirigidas en dirección, 166 publicaciones en revistas indexadas, 150 de ellas en el primer cuartil, 7.184 citas referenciadas de su trabajo con un promedio de 555 citas al año en los últimos 5 años. Ha realizado estancias de investigación en la Vrije Universiteit de Ámsterdam, Holanda, en la Universidad de California, Los Ángeles, Estados Unidos, y en la Universidad Federal de Pernambuco, en Brasil. En la actualidad es investigador principal de la Unidad de Excelencia Investigadora María de Maeztu
del Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos, un instituto de investigación de titularidad compartida entre la Universidad de las Islas Baleares y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Son unos números, unos datos de un altísimo nivel que expresan gráficamente la extraordinaria notoriedad del trabajo científico del profesor Miraso, a quien hoy esta Real Academia de Medicina de las Islas Baleares abre sus puertas y venturosamente acoge. Pero este bagaje profesional, siendo importante, no es, creo, lo más relevante de la personalidad de nuestro nuevo académico numerario. Me permito afirmar que lo es su talante personal, su gran capacidad de relación humana, su empatía social. Con Claudio Miraso es fácil entenderse. Siempre su mirada, su gesto y su palabra invitan al entendimiento, al acuerdo, incluso, y soy testigo, cuando se plantean delicadas situaciones y delicadas discusiones sobre cómo aplicar determinada regla en determinada conflictiva circunstancia acaecida durante una conflictiva vuelta de golf. En estos tiempos que vivimos, tan convulsos, tan desgraciadamente dados al enfrentamiento improductivo, esta facilidad para el acuerdo, para el trabajo en común, es una cualidad del nuevo académico de la máxima importancia, en opinión de quien tiene el honor de dirigirles la palabra. Parece que aquello que dijo nada menos que Michael Jordan, el talento individual gana partidos, el trabajo en equipo gana campeonatos, ha sido uno de los principios básicos que siempre ha respetado el profesor Miraso durante su devenir laboral. Poner estos matices del carácter y la personalidad de nuestro nuevo académico en la primera línea, incluso quizá por delante de su muy prestigiosa carga curricular, me parece importante y así lo hago. Por la suma de ambas circunstancias, no tengo ninguna duda en que la Real Academia de Medicina de las Islas Baleares verá muy beneficiado su trabajo y prestigio con la incorporación a su cuerpo de académicos numerarios que hoy celebramos del profesor Miraso Santo. Bienvenido, Claudio. He dicho. A continuació, el excel·lentíssim senyor president de la Real Acadèmia de Medicina de les Illes Balears imposarà la medalla d'acadèmic numerari al molt il·lustre senyor doctor Claudio Miraso Santos i li lliurarà el títol adient.